Hola, buen día. Mi nombre es Laura Catalina Ciceri González y junto a mis compañeras Brenda Joana Lozada Torres, Helen Valentina González Rico, Luisa Alejandra Narváez Barrera y Sara Valentina Fajardo Duarte, vamos a hablar sobre nuestra sustentación del informe número 1, que se trata de la identificación de bacterias en una muestra de leche de bovinos positivas a mastitis. Nuestro grupo realizó una visita a una producción ganadera que queda diagonal a la Granja Experimental Santo Domingo. Esta producción, el dueño es César Navajas y está enfocada principalmente en machos reproductores para sacar genética mejorada. Sin embargo, tenían 5 vacas en producción lechera. A estas vacas nosotros le hicimos un test de mastitis en busca de pruebas positivas a mastitis subclínica. De las 5 vacas a las que se le realizó el test California de mastitis, 2 de ellas salieron positivas a mastitis subclínica y una tenía pues una mastitis un poco más avanzada. Por esta razón decidimos elegir a esta vaca que aparece en la imagen de acá, que es el de número 71931. Esta presentó mastitis únicamente en el cuarto posterior izquierdo y a partir de esta muestra de leche positiva para la mastitis subclínica se hizo el análisis de laboratorio. En la primera colonia pudimos deducir que era de Escherichia coli. Esta presenta una forma muy circular con una superficie lisa, su tamaño es mediano y de tonalidades gris a blanca, aunque pues se ve un poco opaca. Un poco de elevación convexa, su color se debe también pues a la ausencia de hemólisis de la colonia. Estas características se podían observar también en el agar sangre de la figura número 1, que es de la colonia que obtuvimos nosotros en el laboratorio. En la figura número 3 podemos hacer la gran comparación por el parecido que tiene nuestra visión microscópica a la visión microscópica de la E. coli. La Escherichia coli pues se le conoce como bacterias coliformes o bacterias que se clasifican como bacilos gram negativos. Esto se debe a su capa pues de péptido glucano más fina, que es más o menos de 2 mm. Esto lo que hace pues es retener el color de la tinción del violeta de genciana y teñirlo de rosa. Debemos tener en cuenta que estos tienen capas muy externas de lipopolisacáridos, de lipoproteínas y lípidos. Bueno, en la imagen podemos observar formas de bacilos rectos, algunos están en forma de bastón, algunos forman disposiciones en letras chinas. Algunos están pegados del extremo del otro. Esto se debe a su capacidad de adhesión que la determina pues la presencia de fimbrias. Esto es lo que le proporciona la capacidad de fijación a estas bacterias. Estas características que mencioné anteriormente coinciden mucho con las observadas en el microscopio del laboratorio de la Universidad de la Amazonia en nuestra colonia, mirándola desde la visión microscópica. Hablando más sobre la Escherichia coli, este es uno de los agentes más presentados en mastitis ambiental, así que puede tener algunas afecciones fisiológicas. Estas se pueden clasificar en leves o graves y entre ellas está inflamación en la ubre, toxemia, fiebre alta y baja producción en leche. En estas vacas de producción de leche también depende mucho de muchos factores como lo que es la edad, la etapa de lactancia, el parto. Esto sirve para poder definir como la susceptibilidad de este bacilo. Hablando del grado de patogenicidad de este bacilo, este depende de la presencia de muchos factores de virulencia, como uno de ellos son el LPS, que se llama lipopolisacáridos. También se tienen en cuenta factores como toxinas, hemoglicina y adhesinas. Los lipopolisacáridos se conocen como un patrón molecular que se asocia mucho a algunos microbios que tiene la E. coli. Esto lo que ayuda es a dar una respuesta autoinmune innata en la glándula mamaria que se une a un receptor tipo PAG4 o TLR4, que este receptor lo que hace es que es un constituyente muy importante y clave del sistema inmunológico tanto de humanos como de animales, que incluso este es congénito y lo que hace es que se encarga de dar unas respuestas inflamatorias y activar como una respuesta adaptativa frente a los patógenos de esta bacteria.
Si este, digamos, no funciona correctamente, lo que puede hacer es que ayuda al desarrollo de las enfermedades provenientes de estas bacterias que pueden ingresar a agentes oportunistas y llegar a ser muy inflamatorias y a producir afecciones metabólicas. Bueno, la Escherichia coli hace parte de unos bacilos llamados gram negativos. Estos son pertenecientes a un grupo llamado Enterobacteriaceae. Estos afectan la microflora de los animales y de los humanos. Incluso esta puede presentar algunas variables de infecciones debido a los factores de virulencia, como mencioné, la presencia de estos. La E. coli se clasifica en bacterias patógenas y no patógenas. Estos microorganismos pueden tener diversos huéspedes como fauna silvestre, la maquinaria lechera y el tracto gastrointestinal del bovino. Las cepas patógenas que se asocian con algunas enfermedades intestinales, sean en humanos o en animales, puede ser cerdos, bovinos, se pueden clasificar en diferentes patotipos. Encontramos bastantes, entre unas 6 o 7. Tenemos las enteropatógenas, tenemos las enterotoxigénicas, las enteroinvasivas, las enteroagregativas, la enterohemorrágica y la adherencia difusa. Bueno, este microorganismo puede ser un agente muy oportunista durante el parto y la lactancia temprana. Esto es lo que quiere decir que afecta en mastitis. También afecta en el lapso seco de la vaca, es decir, como en su tiempo vacío. Según un investigador llamado Botrel, con otros investigadores, durante el tiempo vacío, investigaron en algunas vacas lecheras de Francia que se encontraron la mayoría, es decir, el 80% de estos casos de mastitis eran de un origen de bacterias coliformes o Escherichia coli. Estas bacterias pueden llegar a tener una patología demasiado grave y persistente, pero se parte y se considera que es uno de los agentes de mastitis clínica en bacterias lecheras. Es uno de los principales agentes que ingresan en esta mastitis clínica. También en subclínica. Las afecciones a nivel intramamario por E. coli pues puede causar daños demasiado drásticos. Por ejemplo, puede perder la calidad, el caso de la leche, pues pierde su calidad, se vuelve mucho más amarilla, puede tener coágulos, se empieza a volver consistente, el animal empieza a sentir dolor severo, ya no quiere comer, pierde el apetito, empieza a rechazar al ternero y en algunos casos presenta fiebre. Investigué sobre una investigación en Reino Unido y mencionaban de un estudio que se hizo con vacas lecheras donde se estudiaba como el umbral del dolor de mastitis clínica con E. coli. Se mencionaba que se podía hacer una calificación de 0 a 10 para calificar este dolor de estos animales, donde se hizo un etiograma donde se obtuvo que la puntuación era un 7 del dolor que sentían estas vacas al estar afectadas por E. coli, ya que ellas producen afecciones fisiológicas que, como mencionaba, pueden ser muy graves o pueden ser muy leves, pero en este caso eran muy graves. Ella empezó a rechazar el ternero, ya sentían mucho dolor en los pezones y eso es lo que hizo que calificara el umbral del dolor como un 7 en afecciones con mastitis por E. coli. Bueno, en el diagnóstico de esta mastitis por E. coli se hace de la misma manera que se hace para saber qué mastitis tiene, independientemente pues, de qué tipo de bacteria. Pues para diagnosticar esta mastitis se debe hacer el test de California, que es lo que pues hicimos a la hora de hacer la visita y obtener la muestra de la vaca afectada por mastitis en el predio donde visitamos y llevamos la muestra. Como tratamiento tenemos Covactan LC, que actúa de vía intramamaria. Este tiene como principio activo cefquinoma con 75 miligramos. La cefquinoma es una cefalosporina de cuarta generación. Esta sirve para el tratamiento de la mastitis clínica y subclínica en las vacas lactantes causadas pues, por diferentes bacterias como Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae y Escherichia coli en este caso. Hablando del halo de inhibición, la colonia Escherichia coli pues, mostró una respuesta antibiótica frente al Ceftiofur con un halo de inhibición de 2,9 en promedio y la espiramicina pues, presentó un halo de inhibición de 3 en promedio. Debemos tener en cuenta pues, que el Ceftiofur es un antibiótico que hace parte de las cefalosporinas de tercera generación. Este es de uso veterinario y tiene un amplio espectro. Este se encarga pues, de inhibir la síntesis de la pared celular bacteriana al interferir pues, con las enzimas esenciales para la síntesis de este peptidoglicano. Esto pues, sucede en la lisis de la célula, como mencioné,
las enzimas esenciales de la síntesis de peptidoglicano, pues entra en la dílisis de la célula. Así como el ceftiofur y otros antibióticos, esos crean una actividad bactericida que depende mucho del tiempo de exposición. Esto se define como un porcentaje del intervalo de la dosis, mientras la concentración libre del antibiótico sobrepasa el CIM, que el CIM es lo que conocemos como concentración inhibitoria mínima, hace que esos betalactámicos se denominen como uno de los mejores, que causan mejor efecto bactericida y de una mejor eficacia pues médica. Bueno, aquí comenzamos a hablar de lo que es la colonia 2, que decidimos nombrarla la colonia beige. Y lo que pasa con esta colonia es que en el laboratorio a nivel microscópico, como podemos observar, se pudieron observar formas de bacilos gram negativos con una conformación de lo que fueron letras chinas, lo que nos llevó a pensar de que pertenecen al género Pseudonoma aeruginosa, debido a que se describen con características similares, además de que pueden variar de lo que son las letras chinas a las empalizadas, pues dependiendo del aislado bacteriológico que ésta haya tenido. Entonces aquí podemos observar pues la pseudónoma en vista en el microscopio, y en la primera imagen podemos observar que fue tomada desde el laboratorio en agar sangre en nuestro laboratorio. Y en la imagen B, pues podemos observar lo que esta fue tomada pues ya de una diferente fuente electrónica que también fue observada con el microscopio con el objetivo al 100. Ya aquí podemos observar eh, esta colonia, pero a nivel macroscópico, en donde podemos observar una colonia con forma no regular, con un punto pues amarillo central, rodeado de esa superficie beige, que por eso fue que se le dio el nombre, lo cual pues la describe como una bacteria de la especie Pseudomonas aeruginosa con características similares que varían según el tiempo de incubación a la que pues haya sometido o se haya sometido la bacteria. Entonces aquí vamos a observar la morfología de esta colonia, y en la imagen A, pues podemos observar que fue la imagen que fue obtenida del laboratorio, que se hizo en agar sangre, donde se la puede observar, y de todas formas en la imagen B, pues también se la puede pues observar mejor, que esta fue sacada de una fuente electrónica. Entonces, de esta ya empezamos a hablar sobre lo que casi la mitad de todos los casos clínicos de mastitis pues son causados por bacterias pues gram negativas, y entre estas bacterias pues la infección intramamaria de Pseudomonas aeruginosa sigue siendo una de las más resistentes a una terapia con antibióticos. O sea, esta es una de las bacterias que ha sido más resistente a una terapia con antibióticos, ya que ha venido transcurriendo de generación, y durante tanto tiempo se le ha implementado pues diferentes tratamientos, pero de todas formas ha encontrado una forma como de resistencia hacia estos mismos. Entonces, de esta hablamos primero que un estudio pues tuvo como objetivo aislar estas pseudonomas de leche de bovinos con mastitis, con el fin de caracterizar la susceptibilidad que tuvo esta contra algunos antibióticos, donde recogieron un total pues de 100 muestras de leche bovina de diferentes fincas, pero fueron de forma aleatoria, hallando que 6 aislados de la Pseudomonas aeruginosa, utilizando el método de cultivo bacteriano, eh, se identificaron mediante el índice de perfil analítico. Y la prueba de sensibilidad a los antibióticos se realizó por el medio de difusión en disco, donde la mayor resistencia pues, fue del 100%. Esta la encontraron con el ácido nalidíxico y la tetraciclina, llegando como a la conclusión de que la Pseudomonas aeruginosa aislada en bovinos con mastitis ha desarrollado esta resistencia en los antibióticos. Ya en el segundo estudio, pues tenemos que se describió un brote de esta Pseudomonas aeruginosa en un hato lechero, donde lograron identificar de los aislados que las toallas que utilizaban para el secado de las ubres al momento antes de extraer la leche,
que era reutilizable, fue realmente como la fuente de las infecciones intramamarias clínicas leves y subclínicas por esta Pseudomonas aeruginosa. Entonces pasó que en el examen bacteriológico reveló que en 9 de cada 20 vacas de lactancia, al menos una cuarta parte estaba infectada con esta bacteria. Y además realizaron durante el trabajo de investigación un genotipado de aislados con análisis de repetición de tándem y de número variable de múltiples locus. Entonces esto reveló que todas las cepas estaban relacionadas entre sí, que todas ellas estaban relacionadas entre sí, lo que indicaba que existía una fuerte evidencia que la transmisión de una vaca a otra se produjo a través de estas toallas para la limpieza de la ubre. Aspecto pues que fue muy común en diferentes ganaderías, no fue simplemente en esta que se tomó la muestra, sino que había sido ya en otros actos lecheros donde se la pudo identificar. Entonces, ya aquí podemos observar el halo de inhibición que tuvo la Pseudomonas aeruginosa. Podemos observar que el antibiótico aplicado de ceftiofur espiramicina, tuvieron más impacto, o sea, fueron realmente como los que sí actuaron y pudieron, pues, contraatacar esta bacteria, porque bueno, en este proceso lo que nosotros hicimos fue colocar el antibiótico en medio de la muestra y esos fueron los que demostraron que realmente tenían como más efectividad, aunque la melipolarandis pues también la tuvo, aunque no fue tanta como las dos primeras. Bueno, entonces aquí ya empiezo hablando sobre la colonia 3, que la nombramos la colonia AC, que vendría siendo la colonia amarillo claro. Y de esta, pues, lo que pudimos observar es que en el laboratorio a nivel microscópico, pues, fue posible la observación de bacilos gram negativos con una estructura empalizada, la cual tiene relación con la descripción realizada para hacer Enterobacter sp. Además también de ser señalada como anaeróbica facultativa, lo que significa que es anaeróbica facultativa es que su desarrollo es imposible en ambientes con ausencia de oxígeno o con la presencia de este mismo. Entonces, pues aquí ya podemos observar la bacteria Enterobacter de forma microscópica. En la primera imagen, pues nosotros podemos observar que fue la que se obtuvo del laboratorio en el agar sangre de Enterobacter y en la segunda, en la B, podemos observar también la misma, pero esta fue por medio de una fuente pues electrónica también bajo un microscopio. Ya, ya a nivel macroscópico podemos observar que en el laboratorio a nivel pues de la colonia pues fue posible observar que tenía una forma irregular como una superficie plana de coloración amarilla con un tamaño pues proporcionalmente grande, siendo similar a lo que es la Enterobacter sp. Además pues esta se describe como como fermentadora de lactosa y en agar SPS puede tener un crecimiento de una coloración de verde amarillo. Y por otra parte, en agar sangre, pues aparece en color blanco un poco pigmentadas. Entonces, en esta podemos observar pues ya la morfología de la colonia a nivel macroscópico. Ya sobre lo que esta colonia pues podemos decir es de que en el término, vamos a hablar primero de lo del término de mastitis coliforme, que pues esta con frecuencia se utiliza incorrectamente para identificar la enfermedad mamaria causada por bacterias gram negativas, pero los géneros clasificados como coliformes pues vendrían siendo la Escherichia, la Klebsiella y Enterobacter. Otras bacterias pues gram negativas que se aíslan con frecuencia en infecciones intramamarias incluyen las especies de Serratia, Pseudomonas y Proteus. Las bacterias coliformes pues ocupan hábitats en el entorno de la vaca, o sea, pues siempre permanecen ahí, pues donde va a estar el animal. Entonces la Escherichia coli eh, son habitantes normales en el tracto gastrointestinal de los animales de sangre caliente, tanto como la Klebsiella sp y la Enterobacter sp.
Entonces, ¿qué pasa con estas? Que estas pueblan los suelos, los cereales, el agua y el tracto intestinal de los animales. Y en otro caso, la Cerratia mercenses, pues comparte muchas fuentes ambientales con la Klebsiel- Klebsiella y la Enterobacter, Pseudomonas y Proteus, las cuales comúnmente pues contaminan las mangueras del descenso utilizadas para lavar las ubres de las vacas antes del ordeño. Y como segundo, pues podemos ver, bueno, perdón, podemos ver que en un estudio que se tuvo, el objetivo de este fue evaluar las tendencias de la prevalencia, distribución de bacterias gram negativas aisladas en mastitis bovina y las susceptibilidades que tuvieron ante los microbianos durante un tiempo de entre 6 años, que fueron en el año 2003 y el año 2008 en Corea, con aislados de bacterias frecuentes como la Escherichia coli, la Pseudomonas fluorescens, la Klebsiella eh, pneumoniae, la Enterobacter cloacae, Pseudomonas aeruginosa y Serratia mercenses, hallando que en general las bacterias gram negativas mostraron baja susceptibilidad a la mayoría de los antimicrobianos, probando en este estudio excepto la ama- amicacina y la gentamicina. Entonces, pues también podríamos decir de que la susceptibilidad con esta bacteria, pues ha sido pues baja. Y en el aloinhibición de esta podemos observar que el cetiofur sódico, la espiramicina, pues fue donde se mostró más efectividad de este antibiótico, pero que también lestrimelita limao, la Scaptrogona pectoralis también lo tuvieron. No tanto como los dos primeros porque fue o sea, se notó bastante más que en las otras dos. El antibiótico fue más efectivo en las dos primeras que en las dos que le siguen. Bueno, la colonia 4 obtenida en el laboratorio presentó una coloración amarilla clara. En cuanto a su morfología, pues esta era circular con unos bordes bien definidos y tenía una elevación convexa. Su aspecto era mucoso y brillante y pues todas estas características pueden ser observadas en la colonia, en la imagen de la derecha en la que se ve pues una colonia de E. coli en un agar VGA. Ya a nivel microscópico se pudo observar en el laboratorio unos bacilos rectos, estos eran gram negativos, dispuestos en forma de letras chinas y no esporulados. Basándonos en estas características, se puede decir que es Escherichia. Estas bacterias pueden ingresar a la ubre a través del canal del pezón. Se puede dar ya sea por una mala higiene durante el ordeño o por contacto con el ambiente cuando este pues está contaminado con este tipo de bacterias y genera lo que llamamos una mastitis coliforme. Cuando ya se ha establecido una infección, este tipo de mastitis puede mostrar unos síntomas de aparición repentina y suelen ser serios, que pueden ser fiebre, anorexia, depresión, dolor e inflamación de la glándula mamaria. Además se pueden presentar cambios en la apariencia de la composición de la leche como grumos o sangre. Los antibióticos que comúnmente se utilizan para tratar la mastitis coliforme son las cefalosporinas de tercera generación, como es el caso del Ceftiofur, y las lincosamidas, como en el caso de la clindamicina, que se utiliza intramamario. También se han hecho algunos estudios acerca de la acción antibacteriana que pueden tener algunas mieles de abejas sin aguijón. Estas pues tienen un pH ácido más o menos de 3.9 y tienen una alta osmolaridad. Además de que presentan ácidos aromáticos y volátiles. Estas características las han relacionado con su acción contra bacterias coliformes y otros tipos de bacterias. Bueno, aquí podemos ver una tabla en la que se muestra el halo de inhibición presentado por
2 antibióticos y 4 tipos de mieles producidas por abejas sin aguijón. Y aquí se puede observar o comparar su efecto sobre esta bacteria. Como se puede ver, pues el Septiofur y la espiramicina fueron los que tuvieron mejores resultados combatiendo la Escherichia. Y también pues se pueden ver que 2 de las mieles tuvieron algo de acción antibacteriana, pero pues no fueron muy eficaces. Seguimos con lo que viene siendo la colonia número 5, que la denominamos Pseudomonas aeruginosa. Durante la actividad de laboratorio, al observar y clasificar macroscópicamente las colonias, nos encontramos con 2 muestras, las cuales se compartían las mismas características, tanto de forma irregular, la superficie plana y la coloración blanca. Y además de esto se presentaban 2 grupos, la cual se juntó para formar una sola bacteria. Además de eso, también se notó la diferencia de tamaño, una era mucho más grande que la otra. Después de investigar para identificar la especie de bacteria que habíamos obtenido, determinamos que las características coinciden con las características macroscópicas de las bacterias Pseudomonas aeruginosa. Como lo podemos ver en la imagen A, que es la imagen del laboratorio de la colonia Pseudomonas aeruginosa en agar sangre, y en la imagen B es la imagen de fuentes electrónicas de la misma colonia en agar sangre. Bueno, la Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que se encuentra comúnmente en el medio ambiente y puede provocar infecciones en las personas cuando se presenta la oportunidad. O sea que son bacterias oportunistas. No atacan a los individuos sanos, sino a los que ya están enfermos. Su capacidad para sobrevivir en distintos entornos se debe a la variedad de procesos metabólicos y genes reguladores que éstas poseen. Bueno, para resumir un poquito lo que acabo de mencionar, se puede decir que estas bacterias pueden ajustarse a diferentes condiciones y pueden causar problemas de salud si entran en contacto con el cuerpo en ciertas situaciones. Ahora, esta es la misma colonia con el nombre Pseudomonas aeruginosa, pero esta vez microscópicamente. En la imagen A podemos ver que es la imagen tomada en el laboratorio de la colonia Pseudomonas aeruginosa en agar sangre, y en la imagen B es la imagen obtenida de fuentes electrónicas. Bueno, mientras observábamos la muestra bajo el microscopio, notamos que los microorganismos estaban dispuestos en forma de letras chinas. Además, pudimos identificar que eran bacterias gram negativas gracias a su color y que mostraba una disposición en empalizadas, pero en poca cantidad. Bueno, además de esto, se puede tener en forma recta o ligeramente curva, con dimensiones de alrededor de 2 a 4 por 0.5 a 1 micras. Es móvil gracias a la presencia de flagelos en sus extremos. En cuanto a la forma de obtener su energía, es aeróbica, que puede adaptarse a condiciones anaeróbicas, utilizando lo que viene siendo el nitrato. Estas bacterias exhiben una notable versatilidad, siendo capaz de adaptarse a entornos con bajos niveles de oxígeno. Además de esto, puede sobrevivir con pocos nutrientes y prosperar en un amplio rango de temperaturas que oscila entre los 4 grados a los 42 grados Celsius. Seguimos con el halo de inhibición de esta colonia, la cual, a lo que observamos, la colonia Pseudomonas aeruginosa mostró una respuesta a los antibióticos como el Centifuel, con un halo de inhibición de aproximadamente 3,7 milímetros, y también en la espiramicina, que tuvo un promedio de 2,6 milímetros, y al lestriemelita limao, con un promedio de 1,4 milímetros. Además de eso, en la miel denominada Scaptotrigona pectoralis, notamos que la bacteria también mostró respuesta con un halo de inhibición de alrededor de 2,4 milímetros en promedio.
Bueno, los brotes de mastitis por esta bacteria suelen estar vinculados a la contaminación del agua utilizada para lavar la ubre o la infección intramamaria debido a la contaminación durante la preparación para el secado. Además de esto, el agua y el suelo son las principales fuentes de Pseudomonas spp para propagarse. Estas bacterias pueden colonizar las superficies de los equipos de ordeño y las mangueras, formando una biomolécula que facilita su adhesión y las protege de las agentes desinfectantes, convirtiéndose así en una fuente de contaminación para lo que es la leche. Bueno, esto inicialmente la glándula mamaria en los síntomas, la glándula mamaria afectada muestra signos de inflamación, enrojecimiento y temperaturas elevadas. En poco tiempo se observa un exudado que viene siendo un líquido acuoso y sanguinoliento con tonalidad azulada tanto en el pezón como en la ubre. La vaca afectada suele manifestar lo que viene siendo la fiebre, la falta de apetito, el letargo y la deshidratación, pudiendo desarrollar lo que viene siendo la toxemia en casos más graves, lo que podría llevar a la muerte del animal. Bueno, esto se atribuye a lo que es la vasoconstricción, isquemia y necrosis, provocadas por los microorganismos o sus toxinas. Bueno, para terminar con la colonia número 5, vamos con lo que es el tratamiento. Bueno, en el tratamiento es esencial iniciar un tratamiento con antibióticos siguiendo las indicaciones del médico veterinario y médico veterinario zootecnista o zootecnista. Bueno, en este caso tenemos lo que viene siendo el antibiótico y las dosis. En los antibióticos tenemos lo que viene siendo el imipenem, cilastina, relabactam, que viene siendo en dosis de 1.5 gramos por 6 horas, por vía intravenoso influidos en 30 minutos. Seguimos con el levofloxacino, que es 750 miligramos cada 24 horas y este también es por vía intravenosa. Seguimos con el meropenem, que es 2 gramos cada 8 horas, también por vía intravenosa, influidos en 3 horas. Y por último, el meropenem o Bavorbactam, que es 4 gramos cada 8 horas, también vía intravenosa, influidos en 3 horas. Bueno, una de las estrategias para tratar las infecciones causadas por pseudomonas es por antibióticos y también por probióticos. Se ha encontrado que las cepas de lactobacilos son especialmente efectivas en ambientes con altas concentraciones de sales, aunque tienen una baja tolerancia al pH ácido. Bueno, en particular, las cepas de Lactobacillus L1 y L2 han demostrado ser capaces de inhibir el crecimiento de pseudomonas en un rango de 80 a 100% cuando éstas se cultivan juntas. Además de esto, también se ha observado una reducción en la formación de biopelículas que varían desde un 0% hasta un 64% en comparación con las cepas de pseudomonas cultivadas de forma individual. Mediante la inspección de la colonia 6 en el laboratorio 2, se pudo observar que esta colonia exhibe una estructura circular y un tono blanco con matices de coco. Además, muestra una textura viscosa y está elevada sobre el medio de agar-sangre. Clostridium es un grupo de bacterias que puede formar esporas resistentes al calor y ausencia del oxígeno. Estas esporas pueden germinar y liberar toxinas y además se encuentran en muchos lugares como lo es el suelo, el polvo, el agua estancada y los sistemas digestivos de los animales. Esto también puede contaminar una amplia variedad de alimentos, incluso los crudos o parcialmente procesados. A nivel microscópico, como lo podemos observar en las imágenes, la colonia exhibe una forma irregular y una superficie plana y una coloración blanca. Su tamaño es pequeño y presenta características con organismos del género Clostridium.
A veces su color puede cambiar a gris dependiendo de la especie específica. En algunas situaciones puede comportarse como un patógeno oportunista, desencadenando condiciones como lo que son gangrenas gaseosas en tejidos, enfermedades intestinales en ovejas y cabras y disentería en corderos. En seres humanos se relaciona como lo son con afecciones como intoxicación alimentaria, enterocolitis necrotizante en niños y enteritis necrótica en comunidades. Por las características microscópicas, como podemos observar en las imágenes, son bacilos gram positivos esporulados que son observables en la parte terminal del bacilo. Estos organizados en letras chinas y diplobacilos presuntamente que permanecen al género Clostridium sp. La colonia Clostridium sp mostró una respuesta frente a Centifure con un 3,6 de promedio de halo de inhibición, en la espiramicina de 2,56 en promedio. Sin embargo, también mostró resistencia en dos mieles que fueron la melipona grandis, tuvo un halo de inhibición que fue de 2,45 promedio, y una tetragonisca que fue de 2,15 en promedio. Tanto la miel melipona como la melipona grandis, como lo fue la piel tetragonisca angustula, son reconocidas por lo que son las propiedades terapéuticas en el tratamiento de diversas afecciones en especies de bovino. La miel de melipona grandis es valorada por la capacidad para fortalecer el sistema inmunológico y su efectividad en el tratamiento de enfermedades respiratorias, así como lo es la cicatrización de heridas, gracias a sus cualidades antimicrobianas y antiinflamatorias. Por otro lado, la miel tetragonisca angustula también ofrece beneficios terapéuticos similares, incluyendo propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y cicatrizantes, que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico y a la cicatrización de heridas en el ganado bovino. Algunos síntomas que podemos encontrar por las infecciones de Clostridium en bovino presentan una gran variedad de síntomas que varían según el tipo de bacteria y la ubicación de la infección. Algunos síntomas son las infecciones por Clostridium en el tracto gastrointestinal viene dando lo que es diarrea. La presencia de Clostridium en el cuerpo puede provocar fiebre en las vacas, ya que esta es una respuesta del sistema inmunológico a lo que es la infección. Las vacas infectadas también pueden mostrar signos de letargo o debilidad general debido a lo que es la enfermedad. La infección por Clostridium puede hacer que las vacas pierdan también el interés de comer, lo que puede llevar a una disminución en la producción de leche y pérdida de peso. En algunos casos, las infecciones de Clostridium pueden causar hinchazón abdominal y distensión en lo que son las vacas. En casos graves, la infección por Clostridium puede provocar lo que es la muerte súbita de las vacas sin signos previos. El diagnóstico que se realiza para esta bacteria viene siendo, implica lo que es una evaluación clínica de los síntomas presentes en el animal, como lo dije anteriormente, la sintomatología que viene siendo diarrea, fiebre o debilidad. También se puede realizar lo que es pruebas de laboratorio, como análisis de muestras de sangre, de heces o de tejidos, para detectar lo que es la presencia de toxinas clostridiales o en el propio organismo. Estas pruebas ayudan a confirmar el diagnóstico y a guiar el tratamiento adecuado, que a menudo implica el uso de antibióticos y medidas de apoyo. La clostridiosis, como lo dije anteriormente, es una enfermedad rápida de progreso, lo que dificulta su tratamiento con antibióticos, debido a la velocidad con la que avanza, y en la mayoría de casos los antibióticos resultan poco efectivos. Sin embargo, en ciertas circunstancias pueden estar disponibles lo que son las antitoxinas, que complementan el tratamiento. Estas antitoxinas neutralizan las toxinas producidas por las bacterias responsables de esta enfermedad, que en este caso es Clostridium SSP, proporcionando también lo que es un apoyo terapéutico adicional en el manejo de la clostridiosis. Clostrizan 9+T está en presentación en envase de 100 mililitros, que trae 20 dosis,
y en envases de 250 mililitros que traen 50 dosis. La vía de administración es vía subcutánea o intramuscular. Las indicaciones que trata este tratamiento viene siendo la vacunación es crucial para prevenir varias enfermedades en el ganado bovino, ovino y caprino. Estas enfermedades incluyen lo que es el carbuno sintomático, la gangrena gaseosa, diversas formas de enteritis y toxemias de la hemoglobinuria basilar. Hepatitis también puede ser hepatitis necrótica, muerte súbita, proclostridiosis y tétanos. La dosis recomendada para lo que es la vacunación en bovinos es de 5 ml, mientras que en ovinos y caprinos se sugiere una dosis de 2 ml.